Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión académica de la Dirección de Enseñanza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Yo soy Iván Torrevillalbazo, investigador en Ciencias Médicas dentro del instituto, y voy a compartir con ustedes el tema alimentos funcionales, cómo trabajan para mejorar nuestra salud. Para iniciar, quiero explicar cómo es que nos enfermamos, cuáles son el origen de las enfermedades metabólicas para poder entender dónde es que los alimentos funcionales ejercen un efecto benéfico a la salud, previniendo o revirtiendo enfermedades. Entonces, nosotros consumimos alimentos que se digieren a nutrimentos, azúcares, ácidos grasos y aminoácidos, y estos se ingresan a la mitocondria de todas las células de nuestro cuerpo, en el hígado, en el riñón, en el músculo, en el corazón. Y las mitocondrias utilizan los nutrimentos como fuente de energía para generar ATP, pero también almacenan, por ejemplo, la glucosa se almacena como glucógeno, los ácidos grasos como triglicéridos, en diferentes órganos. Y el uso de estos sustratos energéticos depende de las necesidades energéticas del organismo en ayuno, ejercicio o postprandio, y todo esto es regulado a nivel hormonal. Nosotros tenemos diferentes hormonas que controlan el metabolismo energético, ya sea periférico, es decir, a nivel del hígado, del músculo, del riñón, o también a nivel central. Las diferentes hormonas, como la grelina del estómago, viajan al cerebro para inducir el apetito en el ayuno, mientras que las hormonas, la insulina del páncreas, la leptina del tejido adiposo, las incretinas como GLP-1 y PYY del intestino delgado e intestino grueso, van a viajar al cerebro a generar una sensación de saciedad e incrementar el gasto de energía. Todo esto funciona perfectamente para que nuestro organismo utilice adecuadamente los sustratos energéticos para lo que se requiera y no haya ni un exceso ni un déficit. Sin embargo, tristemente, al día de hoy tenemos un ambiente obesogénico, es decir, un exceso de alimentos de fácil obtención, baratos, muy sabrosos y a que hacen que no le hagamos caso a nuestro sistema nervioso central y consumamos más alimento de lo que nuestro organismo requiere. Eso genera un cambio en el balance energético. El balance energético es que la cantidad de energía que ingresa como grasa, proteína e hidratos de carbono se equilibra o se balancea con la cantidad de energía que nuestro organismo gasta en la termogénesis, la actividad física y el gasto energético basal. Si nosotros consumimos más energía de la que gastamos, entonces vamos a tener un balance energético positivo y un aumento en peso. Esto genera un aumento en la acumulación de grasa en el tejido adiposo, lo cual se define como obesidad. Y esto es un problema porque a largo plazo la obesidad es una enfermedad que da lugar a todas las enfermedades crónicas degenerativas que conocemos, no solo metabólicas como diabetes tipo 2, hígado graso o cirrosis hepática, dislipidemia, también cardiovasculares como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cánceres, enfermedades reproductivas, pulmonares, musculoesquelético, urogenitales y hasta incluso problemas cognitivos. Entonces, la obesidad y todas las alteraciones metabólicas que ocurren a partir de ella, pues da lugar a todas las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo es que esto ocurre? Para poder entender cómo los alimentos funcionales previenen o revierten todas estas complicaciones, voy a platicarles brevemente de la disfunción del tejido adiposo. Cuando uno consume un exceso de energía, el tejido adiposo tiene que incrementar el número de adipocitos y esto es mediado por un factor de transcripción llamado pipargama, el regulador maestro de la función del tejido adiposo. Pipargama hace que el tejido adiposo prolifere para almacenar adecuadamente la grasa, que no se escape a otros órganos y además que se libere adiponectina, que es una hormona inmunomoduladora. Sin embargo, cuando consumimos más energía de lo que requerimos durante mucho tiempo, pipargama deja de funcionar adecuadamente.
y esto va a generar la hipertrofia del tejido adiposo, haciendo que los adipocitos gigantes ya no sean capaces de almacenar la grasa y empiece a liberarse la grasa hacia otros órganos y generando un ambiente de exceso de energía y también proinflamatorio. Esto hace que la grasa que ingresa a los órganos como el hígado, el músculo, el riñón, los diferentes órganos metabólicos del organismo, van a generar lipotoxicidad, es decir, la acumulación excesiva de ácidos grasos que generan mediadores inflamatorios, como las ceramidas, los diacilgliceroles, que generan resistencia a la insulina y disfunción mitocondrial. Esto es muy importante porque esta grasa que sale del tejido adiposo va a generar la disfunción mitocondrial, que es uno de los principales problemas en las enfermedades metabólicas. La mitocondria tiene la función de utilizar la glucosa y los lípidos como fuente de energía, principalmente en el corazón, el riñón, el hígado y el músculo, que son órganos metabólicamente muy activos. Y también en la mitocondria se generan radicales libres, sin embargo, tiene sistemas antioxidantes que neutralizan este estrés oxidante. Sin embargo, la disfunción mitocondrial que ocurre posterior a esta lipotoxicidad va a hacer que la mitocondria deje de funcionar adecuadamente. La glucosa, al no ser utilizada, por ejemplo, en el músculo esquelético, se sale nuevamente por el mismo transportador de glucosa, generando glucotoxicidad, es decir, intolerancia a la glucosa y complicaciones causadas por la toxicidad de la glucosa en la circulación. Los ácidos grasos, en vez de utilizarse en la mitocondria, se acumulan generando aún más lipotoxicidad. Los radicales libres no son capaces de ser neutralizados, generando estrés oxidante y muerte celular. Además, hay una menor síntesis de ATP, generando estrés energético, y esto hace que las células mueran. Pero ese tipo de muerte celular se le llama necrosis por falta de energía y por estrés oxidante. Y algo bien importante que hay que terminar de recordar para armar la historia es que el sistema inmunitario reconoce cualquier daño externo, como por ejemplo un patógeno, un virus o una bacteria que ingresa al organismo para generar una respuesta inflamatoria y atacar a este invasor. Sin embargo, tenemos una inmunidad, se le llama inflamación estéril, que es causada no por un invasor externo, sino por una célula dañada, una célula cuya mitocondria generó radicales libres y un estrés energético, haciendo que la célula explota, como dirían los Caifanes en su canción, y esta célula que explota libera estos patrones moleculares asociados a daño, que activan al sistema inmunitario, generando también inflamación. Y es bien importante recordar que la inflamación es la activación de las células inmunitarias que generan citocinas inflamatorias y posteriormente las células antiinflamatorias tienen que resolver esta inflamación para regresar a una homeostasis. Si no se logra esta homeostasis, entonces mantenemos una inflamación crónica. Entonces, todas las enfermedades metabólicas en los diferentes órganos están causados por esta disfunción del tejido adiposo, por esta disfunción mitocondrial que libera radicales libres y muerte celular, y la inflamación que se genera a partir de todo esto. Aquí estamos viendo que la progresión de la enfermedad hepática metabólica inicia con esta disfunción del tejido adiposo que está liberando grasa, acumulándose en el hígado. Esto genera disfunción mitocondrial que da lugar a estrés oxidante, muerte de las células, y esto genera reclutamiento de células inflamatorias, inflamación crónica que da lugar a la cirrosis. Lo mismo ocurre en el riñón. Tristemente, la obesidad es un factor muy importante en el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y la acumulación de grasa que viene de la dieta y del tejido adiposo disfuncional genera esta disfunción mitocondrial, liberando radicales libres, la activación de macrófagos, generando inflamación, y de ahí todas las complicaciones que dan lugar a la enfermedad renal crónica. En el músculo ocurre exactamente lo mismo. Esta grasa que viene del tejido adiposo disfuncional genera disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina, inflexibilidad metabólica y diabetes tipo 2. Y sabemos nosotros que las complicaciones de que la glucosa no ingrese al músculo esquelético generan todas estas complicaciones como nefropatía diabética, neuropatía, retinopatía.
Y si no fuera suficiente, también una dieta incorrecta, alta en energía, alta en grasa, alta en azúcares y baja en fibra fermentable y polifenoles, va a generar una alteración en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal normalmente tiene un equilibrio inmunológico donde hay bacterias simbióticas que mantienen a raya las bacterias patógenas. Cuando nosotros no consumimos el alimento de estas bacterias simbióticas, y consumimos exceso de grasa, exceso de azúcar, tenemos inflamación que va a generar, la disbiosis, incremento en las bacterias patógenas que genera inflamación y liberación de endotoxinas como los lipopolisacáridos. Entonces, un resumen de todo lo que les acabo de comentar está en esta imagen, de hecho, de un artículo que acabo de publicar con queridos amigos y colegas, muchos de ellos del instituto, donde hacemos una historia donde una dieta alta en energía genera esta disbiosis en el intestino, la disfunción del tejido adiposo, generando un estado proinflamatorio que va a dar lugar a la disfunción mitocondrial y resistencia a la insulina en el músculo, la acumulación de grasa y la dislipidemia debido a causada por la disfunción del hígado, la hipertrofia de los islotes pancreáticos, dando lugar a disfunción del páncreas y por lo tanto síndrome metabólico y de ahí enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es un alimento funcional y cómo puede prevenir todas estas complicaciones que les acabo de explicar? Pues un alimento funcional es aquel que contiene componentes benéficos para la salud. Hay alimentos funcionales industrializados, es decir, algunos productos que contienen estas moléculas benéficas para la salud. Sin embargo, mi propuesta en esta charla es enfocarnos en los alimentos naturales. Aquí estamos viendo alimentos de origen animal, de origen vegetal, que son ricos en estos componentes que son benéficos para la salud. Estos componentes benéficos se les llama nutracéuticos. Es decir, los componentes benéficos a la salud que están dentro de los alimentos naturales, que se pueden dividir en isoprenoides como carotenos, saponinas, compuestos fenólicos como cumarinas, ligninas, flavonas, aminoácidos, como vamos a ver un poco más adelante también, azúcares como estos oligosacáridos y la fibra fermentable, ácidos grasos muy importante como los omega 3, el ácido linoleico conjugado, minerales como algunos que vemos aquí y microorganismos como las bacterias y levaduras probióticas. Entonces, los nutracéuticos, que son estos componentes benéficos que están dentro de los alimentos funcionales, se pueden dividir según o clasificar según de dónde vienen. Si vienen de una planta, de un animal o de un microorganismo. Dependiendo de qué tipo de nutrimentos son, pues son lípidos, son vitaminas, son fibra, qué órgano afecta o más bien qué efecto benéfico, en qué órgano tiene un efecto benéfico, es decir, tiene un efecto en el sistema cardiovascular, musculoesquelético, en el sistema inmunitario, en la función renal, o a nivel químico, pues si es un fenólico, un aminoácido o otro tipo de compuesto. Y dependiendo de su acción, también se pueden calificar como anticancerígenos, antioxidantes, antiinflamatorios e incluso se pueden caracterizar o clasificar como nutracéuticos en alimentos ya sea fortificados o como un reemplazo. Entonces, sea como sea, a mí la imagen que más me gusta de esto, pues es esta tablita, donde estamos viendo los nutracéuticos como la quercetina, el ácido eicosapentanoico, el licopeno, el ácido elágico, la luteína, lactobacilos y qué alimento lo contienen. Porque es importante recordar que de lo que quiero hablar en esta charla es de alimentos. Los alimentos naturales, alimentos que encontramos en la naturaleza que tienen todos estos componentes benéficos para la salud. Así que un alimento funcional es aquel que contiene nutracéuticos. Y como podemos ver, aquí vemos que todas las frutas, todas las verduras, algunos cereales de grano entero, algunas leguminosas, productos de origen animal, tienen
estos nutracéuticos y por lo tanto todos ellos se consideran alimentos funcionales. Y entonces vamos a ver los efectos biológicos de los nutracéuticos. Los nutracéuticos tienen diferentes efectos biológicos para prevenir y revertir las enfermedades metabólicas que vimos hace un momento. Así que ahí les va la explicación. En primer lugar, quiero platicar de los nutracéuticos antioxidantes. Los nutracéuticos antioxidantes tienen la capacidad de capturar un radical libre. En el proceso normal de la función mitocondrial se generan especies reactivas de oxígeno, perdón, se generan electrones que generan radicales, perdón, otra vez. En la función normal de la mitocondria se generan electrones que si no se neutralizan adecuadamente, pueden unirse a un átomo de oxígeno generando una especie reactiva de oxígeno. Esta especie reactiva de oxígeno es altamente peligrosa para la célula porque el electrón puede saltar de esta especie reactiva de oxígeno a cualquier parte de la célula, generando daño al DNA, daño al núcleo, daño a las membranas. Los antioxidantes son moléculas que pueden capturar este electrón excedente, este electrón que podría generar daño, oxidándose ellas, y es mejor que se oxide esta molécula antioxidante a que me oxide yo. Entonces, algunas moléculas antioxidantes son la taurina y el glutatión. Antes de pensar en qué suplementos puedo consumir con taurina y glutatión, quiero recordarles que estos antioxidantes los genera nuestra mitocondria cuando sea necesario y en la cantidad necesaria, con tal de que nosotros consumamos en la dieta la materia prima para construirlos, que es el aminoácido cisteína. La cisteína es un aminoácido indispensable y también limitante, es decir, casi siempre se consume en menor cantidad en la dieta. Y si nosotros no consumimos una adecuada cantidad de cisteína, no vamos a poder producir estas moléculas antioxidantes. ¿Dónde está la cisteína? Pues aquí vemos que en algunos productos de origen animal, como el cerdo, el atún, los huevos, el yogurt, también en alimentos de origen vegetal, como las lentejas, la avena y algunas semillas. Otros antioxidantes que obtenemos de la dieta son los polifenoles. Los polifenoles, como los ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides, estilbenos y lignanos, que están en diferentes frutas, verduras y especias, tienen justamente esta capacidad de capturar los radicales libres y neutralizarlos. Algo importante que hay que recordar es que a veces tenemos la idea de que hay que comer los vegetales crudos porque si no pierden su capacidad antioxidante. Y en este estudio se observó que cuando nosotros cocinamos un jitomate, disminuye, conforme pasa el tiempo de cocción, disminuye efectivamente en un 10%, 15 o 29% la vitamina C. Sin embargo, el licopeno y la capacidad antioxidante total de este jitomate, en vez de disminuir, va a incrementar. Y a los 30 minutos de cocción va a incrementar la biodisponibilidad del licopeno y por lo tanto en un 62% la capacidad antioxidante. Esto es importante reconocerlo pues para no tenerle miedo a cocinar los vegetales. Es interesante que esto incrementa la biodisponibilidad de sus efectos antioxidantes. El siguiente de los efectos benéficos de los nutracéuticos es actuar como prebióticos y probióticos. Como habíamos visto, la microbiota intestinal puede ser benéfica, simbiótica o patógena, la disbiosis. Y esto pues va a tener un impacto en el organismo, ya que las bacterias del intestino liberan diferentes productos de su metabolismo, como ácidos grasos de cadena corta, sales biliares secundarias o lipopolisacárido en el caso de las bacterias patógenas, que van a impactar en las células inmunitarias, las células intestinales y toda la función del organismo. Si nosotros alimentamos a las células benéficas con
prebióticos, es decir, polifenoles y fibra que está en frutas y verduras y cereales integrales, así como en especias, vamos a mejorar la proporción, incrementar la proporción de bacterias benéficas. Y si nosotros consumimos alimentos fermentados que traen ya algunas bacterias benéficas, pues entonces vamos a mejorar la función de nuestra microbiota intestinal. Entonces tenemos diferentes tipos de alimentos, tenemos probióticos, es decir, los que tienen bacterias y levaduras vivos, como el yogurt, los prebióticos, como los vegetales que tienen estos componentes que son el alimento de las bacterias, simbióticos, como la kombucha, que tienen bacterias y además los componentes, los alimentos de ellas mismas, y los posbióticos, que son alimentos que tuvieron vida y ya no, como por ejemplo el vino tinto, el pan, las cervezas, diferentes alimentos que fueron generados por un metabolismo bacteriano, pero que por procesos de cocción o de pasteurización dejaron de tener bacterias vivas, sin embargo, siguen teniendo sus efectos benéficos. Dejaron ahí los componentes de su metabolismo bacteriano. Entonces, los alimentos fermentados más importantes y conocidos al día de hoy son, por ejemplo, la kombucha, que es una combinación de bacterias y levaduras muy interesante. Tenemos también los búlgaros, que son una comunidad de bacterias y levaduras también dentro de polisacáridos, y es una gran cantidad de microorganismos. De hecho, hay varios estudios que han mostrado, aquí vemos un resumen, de que el consumo de búlgaros o kefir provee efecto antioxidante, antimicrobial, antiinflamatorio, inmunomodulador. Muy interesante. Y podemos ver aquí como conclusión que el dar prebióticos modula la microbiota, haciendo que se liberen estas hormonas benéficas, GLP-1 y PYY del intestino, modulando el metabolismo energético. Y no solo eso, sino aquí les da un dato curioso, interesante. Los grillos son el único animal, ¿no? Fuente animal de fibra. La quitina que tienen los insectos funciona igual que la fibra de los vegetales. Además, como para hacerle publicidad también, a los insectos tienen más proteína que la carne o el salmón, e incluso mayor cantidad de omega 3 que la carne de res, y muy similar a la del pescado. Siguientes son la función inmunomoduladora de los nutracéuticos. Si recuerdan, hace un momento les conté que la inflamación se activa por una respuesta de un daño a las células por esta disfunción mitocondrial, liberación de radicales libres y necrosis. Y el modo de resolver o neutralizar esta inflamación es a través de la acción de macrófagos antiinflamatorios y otro tipo de células inmunomoduladoras, pero para eso necesitan liberar moléculas antiinflamatorias como las resolvinas, protectinas y maresinas. ¿Y esas dónde están y de dónde se obtienen? Pues de los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, EPA y DHA. Si nosotros no consumimos en la dieta ácidos grasos de cadena larga, EPA y DHA, nuestras células no van a tener la capacidad de generar todos estos lípidos bioactivos, resolvinas, maresinas, protectinas, y de este modo no vamos a poder generar esta resolución de inflamación, manteniendo la inflamación crónica. Varios estudios han mostrado que el consumo de ácidos grasos omega 3 reduce la inflamación, alteraciones como la enfermedad aterosclerótica, enfermedad hepática, trombosis y demás alteraciones que dan lugar a la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no todos los ácidos grasos son igual de buenos. Los omega 3 efectivamente tienen este efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, pero los omega 6, linoleico, que da lugar a araquidónico, normalmente se consideran proinflamatorios, generan disbiosis intestinal y por lo tanto un exceso de omega 6 en la dieta va a generar problemas metabólicos. Y algo entonces que debemos saber es dónde están los
aceites o las fuentes de omega 3 y omega 6. Aquí vemos en morado las fuentes principales de omega 6. Como hemos visto, hay que evitar lo más posible el exceso de omega 6. ¿Y dónde está el exceso de omega 6? En la mayoría de los aceites vegetales, el de maíz, el de soya, el de cártamo, el de girasol. Mientras que el omega 3, que es el benéfico, está principalmente, vemos que en los aceites de pescado. Y la mayoría de los aceites vegetales son muy bajos en omega 3. Así que sí, vamos a elegir un aceite vegetal que sea el de oliva. ¿Por qué el de oliva? No tiene mucho omega 3, pero tampoco tiene omega 6, por lo tanto no es proinflamatorio. Y además, el aceite de oliva tiene una gran cantidad de polifenoles antiinflamatorios. Muy interesante. Aunque ustedes me dirán, bueno, es que el aceite de oliva no se debe cocinar porque se quema. Pues, ¿qué creen? Cualquier aceite vegetal que se cocina, se quema y por lo tanto se generan ácidos grasos lipoperoxidados. Es decir, cualquier aceite vegetal que usemos a altas temperaturas, es decir, para freír alimentos, van a generar estos ácidos grasos lipoperoxidados que van a generar muerte celular por ferropoptosis o necrosis, es decir, la muerte celular inducida por estos ácidos grasos oxidados. Así que evitemos freír alimentos, consumir alimentos fritos y particularmente evitar los aceites vegetales ricos en omega 6. De este modo, con todo lo que les he comentado, la inmunonutrición, es decir, el consumo de omega 3 que están en los pescados principalmente, y reducir el consumo de aceites vegetales, excepto el de oliva, entonces vamos a tener esta inmunonutrición que va a regresar a la homeostasis. Y ya la última, ya para terminar, el último de estos efectos benéficos de los nutracéuticos es actuar como ligandos de receptores nucleares. Este es un concepto un poco más complejo y es lo que se le llama nutrigenómica. Los receptores nucleares son, así como en la membrana de la célula está el receptor de insulina y el ligando del receptor de insulina es la insulina, en el núcleo de las células hay receptores nucleares también, hay receptores del el estrógeno, la testosterona, el cortisol, son receptores de hormonas esteroideas que están en el núcleo de la célula. Pues, ¿qué creen? También tenemos receptores de nutrimentos. Los receptores nucleares metabólicos son receptores que se activan en respuesta a nutrimentos como polifenoles y ácidos grasos omega 3. Aquí estamos viendo algunos receptores nucleares muy importantes en el metabolismo que son los PPARs. PPAR gamma modula la función del tejido adiposo, PPAR alfa la función del hígado, PPAR delta la función del músculo y el corazón. Así que, como habíamos visto, la disfunción del tejido adiposo, la obesidad, es causada por la menor actividad de PPAR gamma, dando lugar al síndrome metabólico. Pues si nosotros consumimos los activadores de PPAR gamma, que son los polifenoles vegetales, ácidos grasos omega 3 de cadena larga, es decir, consumimos infusiones vegetales y pescado, vamos a activar a PPAR gamma y el tejido adiposo va a poder regresar a un estado saludable. Así es, revertir la disfunción del tejido adiposo con la activación de PPAR gamma. También la activación de PPAR alfa en el hígado modula el transporte reverso del colesterol y de esta manera revierte la dislipidemia, incrementando el HDL, el transporte reverso del colesterol, evitando la acumulación de grasa en los macrófagos, en el endotelio vascular, previniendo la aterosclerosis. Algunos estudios en los que yo he participado, por ejemplo, este artículo que publicó nuestro grupo de investigación en el 2020, pues aquí vemos que la activación de los PPARs en el músculo esquelético en personas con obesidad y alteraciones metabólicas, el consumo de estos polifenoles activó PPAR delta en el músculo esquelético, incrementando la captura de glucosa, la oxidación de grasa, mejorando las diferentes funciones metabólicas en estas personas. Otro estudio que hicimos en ratoncitos con dieta alta en grasa, les dimos genisteína, que tuvo un efecto en la microbiota intestinal como prebiótico, evitó la inflamación, evitó la
acumulación de grasa y la inflamación en el hígado, en el cerebro y en el tejido adiposo, mejorando la tolerancia a la glucosa, la función cognitiva y evitando la obesidad. Otro estudio en el que participé con varios colegas, al dar un extracto de agave rico en saponinas, tuvo este mismo efecto sobre los PPARs en los diferentes órganos metabólicos, como el hígado, el músculo, el tejido adiposo y en la microbiota intestinal, evitando la obesidad y las enfermedades metabólicas. Otro estudio bien bonito que hice en colaboración con queridas amigas en Yucatán, hicimos un estudio con una planta que se usa comúnmente allá, el guarumbo, para evitar la diabetes, y efectivamente vimos que las ratitas con síndrome metabólico, y se les dio este guarumbo que activa a los PPARs y tiene efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, pues mejoró la función de los diferentes órganos, evitando la hiperglucemia, la dislipidemia y la obesidad. Y finalmente, casi finalmente, uno muy reciente, también con queridas amigas y colegas del Instituto de Nutrición, alimentamos ratoncitos con leche de cabra, la cual tiene polifenoles, tiene ácidos grasos omega 3, y pudimos observar un beneficio en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, a través de la activación de los PPARs, de un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. Y para terminar con los efectos de los nutrimentos, miren que es este artículo que les estaba comentando al principio, donde el darle un alimento funcional, en este caso, ejemplo, las pecanas, que tienen polifenoles, fibra y ácidos grasos omega 3, lo que va a hacer es aumentar la diversidad de la microbiota, evitando la disbiosis, reduciendo el lipopolisacárido, evitando este estado inflamatorio. Esto hace que el tejido adiposo funcione adecuadamente, PPAR gamma se exprese adecuadamente, no haya inflamación, y por lo tanto el músculo esquelético no tiene disfunción mitocondrial, tiene adecuada sensibilidad a la insulina, el hígado puede utilizar adecuadamente la grasa, evitando la esteatosis, evitando la dislipidemia. Esto evita las complicaciones metabólicas, evitando la disfunción también de las células beta-pancreáticas, reduciendo y previniendo el síndrome metabólico. Entonces, esto es importante porque, bueno, hoy en día hay un montón de alimentos que dicen que son buenísimos y hacen muchas cosas. Sin embargo, es importante recordar que la investigación nos permite entender los mecanismos por los cuales funcionan estos alimentos funcionales y también evaluar si realmente tienen estos efectos. Así que no es simplemente pues decir que algo funciona, sino es importante hacer investigación básica y clínica para demostrar que efectivamente funciona. Entonces, para terminar, ¿cuál sería la conclusión de esta charla sobre alimentos funcionales? Pues la aplicación práctica es los patrones alimentarios y su impacto a la salud. Es decir, los nutracéuticos tienen muchos efectos biológicos. Es decir, no podemos decir que la genisteína es buena para el hígado, el resveratrol bueno para el riñón y la curcumina buena para el corazón. Porque todos los polifenoles, los omega 3, estos aminoácidos, van a tener diferentes efectos en diferentes órganos, como neutralizadores radicales libres, metabólicos o antiinflamatorios, incrementando nuestra capacidad de adaptarnos. Es muy diferente un fármaco que tiene un objetivo muy particular, un efecto y tratar una enfermedad. Por esa razón, los nutracéuticos no se deben ver como un fármaco, ni como un reemplazo de los fármacos, ya que los nutracéuticos tienen una menor potencia que los fármacos, una interacción más baja con sus objetivos, pero ya que su objetivo es inhibir la enfermedad y no tratar una enfermedad como un fármaco. Y el nutracéutico, al ser parte de la vida, pues debe de aplicarse todos los días, es decir, consumir alimentos con nutracéuticos todos los días, mientras que los fármacos pues se deben prescribir en un tiempo determinado. Así que mucho cuidado también, porque a veces estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuáles son las mejores píldoras, pastillas, suplementos? Y tener cuidado porque la cantidad de nutracéuticos en los alimentos justamente tienen la cantidad que se ha evaluado en diferentes estudios como una
cantidad benéfica, ya que la hormesis, que es la curva dosis-respuesta, nos enseña que cualquier cosa, aunque sea muy buena, a dosis mayor puede ser tóxica, desde un alimento hasta un fármaco. Así que el uso de suplementos puede ser un riesgo, ya que el abuso de alguna sustancia, incluyendo polifenoles y nutracéuticos, puede generar toxicidad. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues bueno, la clasificación NOVA de los alimentos nos dice dónde están los nutracéuticos y los polifenoles. En la clasificación NOVA divide los alimentos en 4 grupos. Número 1, aquí estamos viendo los alimentos no procesados, que yo los llamo la materia prima. Estos alimentos no procesados tienen todos los polifenoles, prebióticos, vitaminas, antioxidantes, pero uno no consume normalmente esto así, sino que hace platillos. El número 2 en la clasificación NOVA de alimentos son los alimentos procesados. La palabra procesado no significa malo o que ya perdió sus vitaminas. Procesado significa un proceso térmico, un proceso químico, un proceso de fermentación, desde el simple lavado y desinfectado de las verduras. Eso ya es un procesamiento y es bueno y necesario para que el alimento sea inocuo y más biodisponible y además más rico y delicioso. Por lo tanto, los alimentos procesados, número 2, son los platillos que uno hace con estos ingredientes. En el número 3 están los ingredientes refinados y aquí es donde empieza a ponerse feo, porque estamos hablando del sodio, la harina, el aceite de palma, el azúcar, el jarabe de maíz alto en fructosa, los colorantes y saborizantes, que nada de esto es un nutracéutico. Y al revés, todos estos hay mucha evidencia que incrementan la disbiosis, la inflamación, la disfunción del tejido adiposo, la disfunción mitocondrial. Los ultraprocesados, entonces, que es el número 4 en esta clasificación NOVA, son productos hechos de estos ingredientes refinados. Es decir, aquí no hay polifenoles, no hay prebióticos, no hay fibra fermentable, no hay antioxidantes, no hay inmunomoduladores, sino todo lo contrario, todos estos componentes altamente refinados que generan la disfunción de la microbiota, del tejido adiposo, del hígado, del músculo y del páncreas. Si queremos hacer un resumen, aquí están todos estos productos que podríamos decir que son los más mortales, los causantes de todas las enfermedades actuales en niños y adultos, y tristemente pues son muy comunes y altamente accesibles. Y decimos, bueno, es que es muy difícil conseguir buenos alimentos si yo voy al súper. Bueno, pues es que la comida real no está aquí, la comida real está aquí. Y no significa, pues, comer esto crudo, así como habíamos visto, sino recordemos, como dice Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. ¿Cómo incrementar nuestro consumo de nutracéuticos? ¿Cómo agregar estos nutracéuticos y alimentos funcionales a mi dieta? Pues consumiendo frutas y verduras de temporada, de buena calidad, frescas y de bajo costo, agregando especias a mis alimentos. En vez de utilizar un cubito de grasa de pollo con sodio, ya saben cuál es, para el caldo de pollo o para el arroz, utilicemos especias. Así que, ¿cómo soy una alimentación sin ultraprocesados? No significa comer ensalada todos los días, no. No está mal comer ensalada, pero miren la cantidad de alimentos ricos y saludables. A veces la gente dice, ¿cómo un pozole es saludable? Claro que sí, aquí está. Entonces, vean la cantidad de alimentos ricos en prebióticos, probióticos, antioxidantes. Podemos hacernos un rico chai, diferentes combinaciones de especias para hacer estos preparaciones con prebióticos, antioxidantes e inmunomoduladores. Así que para terminar, nada más una reflexión. Al día de hoy hay un montón de dietas. Están todas estas que pueden ver aquí. Y de todas estas, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la adecuada? Pues bueno, la adecuada es la que no tiene ultraprocesados. Y una adecuada combinación y contenido de todos estos prebióticos, antioxidantes, inmunomoduladores. Algunos ejemplos es la dieta mediterránea, que tiene muchas frutas, verduras, cereales de grano entero, muchos pescados y algo de productos de origen animal y también un poquito
de pues algunos postres en cantidades pequeñas y un poquito de vino, que eso, bueno, eso es un tema para otra discusión, no es algo que se deba recomendar. Un profesionista de la salud no es adecuado que recomiende el uso de bebidas alcohólicas. Por favor, es bien importante evitar promover el consumo de bebidas alcohólicas, aunque tengan prebióticos. Tenemos aquí la dieta de la milpa, que es una excelente aproximación local, es decir, convertir la dieta mediterránea en lo que cada región del país tiene. Cada región del mundo tiene un clima distinto y por lo tanto alimentos que se producen de manera local, frescos y económicos, pues eso es lo que hay que consumir. Lo único que tiene la dieta de la milpa es que son alimentos locales, frescos, y no hay ultraprocesados. Y para terminar, algo bien interesante, pues es que este año salió el nuevo plato del bien comer, que es muy similar a la dieta de la milpa, me gusta mucho, miren cuántas frutas y verduras tiene, por fin se redujo el contenido de cereales, tenemos una buena cantidad de leguminosas, a mí me hubiera gustado que tuviera un poco más de productos de origen animal, proteína animal, ya vemos que la cisteína es bien importante como antioxidante, y alimentos ricos en grasas, bien importante, los omega 3 o el aceite de oliva que tiene polifenoles. Así que pues bueno, y para terminar, el último nutracéutico que se le había dejado para el gran final es el ejercicio. La dieta es importante, claro que sí, pero recordemos que el ejercicio es el nutracéutico máximo. El ejercicio mejora la función mitocondrial, la función de tejido adiposo, reduce la inflamación, es un inmunomodulador, mejora la sensibilidad a la insulina en el músculo, mejora la función cardiovascular, evita la acumulación de grasa en el hígado, mejora la sensibilidad a la insulina y muchas otras cosas más. Así que los alimentos funcionales, como su nombre indica, funcionan si nosotros llevamos una actividad física adecuada, una alimentación variada y recordar tener un estilo de vida feliz, alegre, reducir el estrés, tener una buena cronobiología. Pues eso es todo, espero les haya gustado la sesión de hoy, esta charla, y bueno, aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas. Y pues con mucho gusto procederé a contestar preguntas.